Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Vamos a trabajar. चलो जी चलिए काम दे तो कहाँ प्लासे दे के लात बने ने कई शहर फोरम वाले ने तो पता नहीं क्या खिलाए बारिश लगी है भाई छतरी तक छतरी में चाहिए Ole, qué pantallas han puesto aquí, ¿no? Ole, ole. El monito con su hijito. Ole, ole, ole. ये चेक करें जी Portales में पहुंच चुके हैं estamos en Portales बारिश लगी हुई है está lloviendo chispeando no está lloviendo está chispeando फूर लगी हुई है फूर है चेक करो ना cómo está hoy el día, Check करें y बारिश में भी जो है ना aunque está lloviendo, aunque está chispeando, gente está fuera en la calle, no está como siempre en la calle, pero hay gente, hay gente. Tocodón. En la plaza tampoco hay mucha gente. Hay gente, pero no hay mucha gente como normal. Y como sabéis todo el mundo que hoy es el sábado, pues vamos a trabajar en nuestro kebab en el Sultan Gemuse. Pues ya habéis visto el vídeo, así ya sabéis el camino por donde se puede venir en el Sultan Gemuse Kebab. Ahí veis que está Espolón y las campanas estaréis. Las pantallas que están puestas en ayuntamiento, ahora que salía de currar, vamos a hacerle un vídeo. स्क्रीना लाइया ने ना तो मैं चलो वीडियो जी है ना थोड़े ना शेयर करने un monito llevando a su hijo y aquí podemos ver al señor, creo que es de África será. Ole, qué fotos más chulos. O sea que por otro lado tienen otra foto. Vamos a ver también por otro lado, a ver lo que tienen. Una ballena, वेल मछली आ गई. Ahora mismo poco pondrán poner así los azulejos. Buah, qué arte. Ole, mira los pingüinos. Qué bien lo pasan ahí, Ole, ole. Rafiki, aquí está el Rafiki. Ole, cómo se le ven los ojos, Ay, cómo está la comida,
Y con todo lo que tenemos y estamos quejando que si tiene que ser esto y que tiene que ser lo otro. Aquí están rezando, están haciendo namaz y después de namaz están haciendo dua. Buah, chaval, ¿qué es eso? Aquí podemos ver la cultura de África. Y el caballo. Las culturas. Culturas. ¿Qué mono es ese? Si alguien sabe su nombre, decidme en comentarios. Oh, el pez estrella. Lo que está abajo del mar, majos. Ahí van los... ¿Cómo se llaman? Una raza de vaca, pero en África, ¿sabes que hay un montón? Vamos a ver por otro lado, a ver lo que tenemos. Podéis ver cómo estamos en ayuntamiento. Aquí han puesto todas las fotos en pantallas, culturas y todo. Aquí los árboles. Ole, ole. Los pajaritos. Ole, qué raza es esa. Es el macho cuando canta, se le pone en la garganta, vamos. Ahí, este creo que es un barco. Y... Ole, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Son los calamares? Los canarios, llevándolo en su jaula, encima de la cabeza. Aquí está el té. Está cogiendo las hojas de té, creo, ¿no? Si sabéis alguno de vosotros, me comentáis en los comentarios. Si está cogiendo las hojas de té. Bah, hay un montón de pájaros que no sé nombres de estos pájaros, ¿eh? Uy, qué malo, el serpiente. El enemigo de todo el mundo. Qué cara. Y aquí están los monitos. Los pobres monitos. Les van a comer a los monitos. Aquí está el tigre de India. De rayas. El tigre de rayas. ¡Ole, qué pececitos, chaval! Míralo, cómo están ahí escondidos. La noche. Míralo, el pajarito, chaval. Jolín. Qué pájaro, qué foto más chulo, chaval. Qué foto más chulo. Míralo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo... Creo en esta foto están haciendo... En indio, creo que es... Esta foto es de India. Ole, el blanquito, majo.
Qué criado, más guapa. Todas las junglas. Junglas. Bueno, así es el vídeo. Y vamos para casita. Y eso todo está en ayuntamiento. Son a las 12:17 de la noche. सारियां तस्वीरां जेह्ड़ियां ने लाइयां न इत्थै नादरा दे दफ्तर विच। Bueno chicos, hasta otra. ठीक है वीडियो ते भराओ, मिलांगे नमें व्लॉग दे विच। फी मानिल्लाह। विवा स्पाइयां ते विवा पाकिस्तान। यार सलामत रखो।